delante de ti, Jehová. Así tal cual, Señor, como hemos llegado a tu casa, Señor, te agradecemos, Señor. Pero, Señor, te pedimos que hagas, Señor, tu voluntad, Dios mío santo, en este momento. Que, Dios mío santo, tu palabra, Señor, hable a tu iglesia, Señor. Necesitamos más de ti, Jehová. En estos tiempos, Señor, necesitamos más de ti, Jesús. Dios mío, por eso te buscamos, te alabamos, Jehová. Porque has hecho, Señor, maravillas en nuestras vidas, Señor. Eres digno, Señor, de alabar. Eres digno de recibir toda alabanza. Dios mío, por eso rendimos nuestro corazón, Señor. Rendimos nuestra mente, Señor. Porque sabemos, Señor, que solamente dependemos de ti, Jehová. Dependemos solamente de ti, Señor. Y es por eso, Señor, que elevamos nuestras oraciones, Jehová. Elevamos nuestra voz, Señor. Porque no hemos confiado en un Dios muerto. Hemos confiado en un Dios vivo. Que vive y reina desde la antigüedad, Señor. Tú reinabas hasta el día de hoy. Tú sigues reinando, Señor. Tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre. Y así será, Señor. Te presentamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, hermanas. Sabemos que estamos pasando por tiempos difíciles. Sabemos que estamos pasando por tiempos de dificultad. La iglesia ha sido golpeada este año con tantos sucesos, con tantas cosas. Ahora mismo estamos orando por la vida de Alexander, estamos orando por la vida de la mamá de nuestra hermana Alicia. Y ha sido un sinfín de cosas que ha pasado durante el año. No ha sido un año fácil, ha sido un año difícil. Pero podemos decir hasta el día de hoy, Ebenezer, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Les quiero invitar a abrir sus Biblias. Se me encomendó la tarea de hablar sobre 1 Corintios capítulo 1. Así que les invito a abrir sus Biblias. Vamos a ir poco a poco. Yo voy a ir leyendo los versículos. Después, obviamente, voy dando una explicación y ahí ustedes van a ir entendiendo más sobre el mensaje de hoy. Dice así el primer capítulo de Corintios, primer versículo: yo, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y hermano Sóstenes, saludamos a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor suyo y nuestro. Que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo sea con ustedes. Pablo primeramente empieza saludando a la iglesia de Corinto. Es distinto a lo que pasa habitualmente. Yo me acuerdo cuando iba al colegio y me decían, tienes que escribir una carta. Primero, ¿cierto?, va la fecha, después va el estimado o estimada, el para quién iba. Y al final uno iba y ponía atentamente su nombre. Pero aquí Pablo lo hace al revés. En la antigüedad así se hacía, en los tiempos de Pablo. Pablo primero se presentaba en la carta, se presentaba. Y él iba poco a poco saludando a los hermanos, iba hablando. Corinto, aquí... El hermano, por ejemplo, una de las personas que sale aquí, el hermano Sóstenes, este hombre fue mencionado en Hechos capítulo 18, versículo 17, como la cabeza de la sinagoga corintia, que fue golpeado porque persiguió a Pablo. Sóstenes fue convertido por Pablo. Pablo convirtió a Sóstenes, y por él seguir lo que Pablo predicaba, por él seguir lo que él creía, por la fe que tenía, fue golpeado. Ustedes saben que en el transcurso, después de que Jesucristo se fue hacia los cielos, los discípulos y muchas personas fueron perseguidas, fueron atacadas. Pero esta persona estaba con Pablo. Y también hay un hombre, y esta persona estaba con Pablo. La iglesia de Corintio,
que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que cualquiera que le invoca en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Debido a que la iglesia también era un término secular, Pablo llama a la reunión de los cristianos en Corintio como la iglesia de Dios. Esto no es la reunión del mundo, sino de Dios. Pablo tenía en cuenta y tenía claro que la iglesia no era para el mundo, sino que ellos eran apartados del mundo. Son personas que tenían que ser santificadas ante Dios. Corinto era una de las grandes ciudades del mundo antiguo y una comunidad muy parecida al sur de California. Era próspera, ocupada y en crecimiento. Tenía una merecida reputación por la búsqueda desenfrenada del placer. Corinto tenía una rica mezcla étnica y era un centro de deporte, gobierno, militar y negocios. Corinto era una de las poblaciones que tenía mucho para dar para el mundo. Era rica, obviamente, en sabiduría, era rica en lo que era lo material, pero había una de las cosas que en Corinto se recalcaba mucho. Por ejemplo, cuando venían países de otros lugares, pueblos de otras partes, cuando llegaban, ellos veían que Corinto tenía un lugar que era muy relacionado a lo que era el placer, a lo sexual. Y este era un problema en Corinto, porque ustedes saben que lo que es sexual, lo que es pecaminoso, es algo que no va con nosotros. Entonces Pablo vino a Corinto en el año 50 después de Cristo, y la ciudad era famosa, decían que era rica, era próspera, siempre era bueno y era adinerado. Los romanos, hay un dato que los romanos en un tiempo, en el año 146 antes de Cristo, la destruyeron, pero Julio César, cuando estuvo gobernando, reconstruyó la ciudad 100 años después. Muchas de las cosas hicieron famoso a Corinto: la alfarería, el latón corintio, que era una mezcla entre oro, plata y cobre. La ciudad era famoso mundialmente. Tenían competencia atlética, tenían Juegos Olímpicos, y este pueblo también adoraban a dioses ajenos, a los dioses griegos, ya que estaba cerca de Atenas. Entonces todo esto que eran los Juegos Olímpicos, cuando tenían muchas cosas, se lo dedicaban a ellos. Pero había alguien que adoraba más en Corintia, que era una pseudo diosa que se llama Afrodita. Y en ese pueblo tenía más de 1000 mujeres, tenía esta diosa, entre comillas, porque ustedes saben, entre comillas dioses, porque sabemos que solamente hay un solo Dios. Amén. Y estas 1000 mujeres era como mitad y mitad. Era como la mitad eran prostitutas y la otra mitad eran santificadas, eran como santas, como que adoraban a esta diosa. Así que sigamos más abajo, ¿qué es lo que dice en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 4? Acción de gracia y dones espirituales. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por la gracia que Él les ha dado en Cristo Jesús, porque en Él ustedes fueron enriquecidos en todas las cosas, tanto en palabra como en conocimiento. Así se ha confirmado en ustedes el testimonio acerca de Cristo, de tal manera que nada les falte en ningún don, mientras esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Pablo daba gracias aquí, en esta parte de la carta. Daba gracias porque él podía ver, por gracia de Dios, que la iglesia de Corintio estaba siendo próspera, en el sentido de que estaban teniendo dones espirituales, eran enriquecidos en lo que era palabra del Señor. Y Pablo agradecía por los dones que Dios había puesto en ellos, pero que solamente era por gracia.
mientras lo arreglan. Ya. ¿Amén? ¿Sí? Ya, ahora sí. Estábamos teniendo unos pequeños dificultades. Bueno, Pablo, cierto, agradece a Dios por la gracia de Dios que fue dada en Cristo Jesús. El efecto de la gracia en la vida de los cristianos, de los corintios, era hacerlos enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia. Los corintios eran una iglesia rica, no solo materialmente, sino también en su hablar y conocimiento de Jesús, en toda palabra y en toda ciencia. Y eran también hablaban con su testimonio, eran abundantes en dones, nada, por eso que dice ahí, nada os falte en ningún don, y viviendo en anticipación de la venida de Jesús. Ellos también creían en que un día el Señor iba a volver. Ellos tenían esa fe, tenían esa creencia de que Jesús iba a volver un día, y que eso es lo que también nosotros creemos, que un día el Señor vendrá y vendrá por su iglesia. Amén. Entonces la obra de Dios en los corintios podía ser vista por lo que decían, lo que aprendían, por un elemento sobrenatural en sus vidas y por su expectante anticipación del regreso de Jesús. Sin embargo, estos aspectos positivos no eran un gran crédito a los cristianos de Corintios en sí. No eran logros espirituales de los corintios, sino que era la obra de Dios en ellos. Nada de lo que les fue hecho a ellos fue porque ellos quizás lo pidieron o lo hablaron. Pablo tuvo que darles la palabra, tuvo que enseñarles a ellos, y por medio de eso, solamente por gracia, esta iglesia había sido bendecida con los dones espirituales. Los cristianos en Corintios en verdad eran dotados, aunque eran carnales. ¿No debería eso mostrarnos que los dones no son nada a menos que estén puestos en el altar de Dios? Que no es nada tener el don de oratoria, que no es nada tener el poder de la elocuencia, que no es nada tener aprendizaje, que no es nada tener influencia, a menos que sean dedicados. Nada de esto valía si no era delante de Dios. Nada de esto valía en esa iglesia si no tenían el poder de Dios. A veces nosotros podemos hablar, podemos orar, podemos influenciar los dones espirituales que en cada uno Dios ha puesto. Pero si el Espíritu de Dios, si usted no está en presencia, si yo no estoy en presencia, si yo no me dedico en mis oraciones, como dice ahí, si yo no me dedico en buscar a Dios constantemente, créanme que todo lo que a veces hacemos o lo que todas veces sale de nuestra boca es en vano. Por eso que es importante lo que Pablo le recalcaba aquí, que solamente que por gracia ellos estaban enriquecidos en dones espirituales. Y aquí empezaba una de las cosas que Pablo quería mencionar. Pablo, antes de pasar al punto que viene ahora, Pablo estaba solamente como que ablandando el terreno, estaba pisando el terreno, porque él ya había recibido reportes. Esta carta de Corintios es la respuesta de muchas preguntas, de muchas cosas que le escribieron a Pablo, que también los de Chloe, una ministra, que es Chloe, habían viajado a ver a Pablo cuando estaba en Éfeso, y le daba reportes sobre qué estaba pasando en la iglesia de Corintios, qué estaba sucediendo. Entonces aquí empieza una de las respuestas que Pablo quiere dar a una pregunta. ¿Está dividido Cristo? Hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, versículo 10, que se pongan de acuerdo y que no haya división entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Digo esto, hermanos míos, porque los de Chloe me han informado que entre ustedes hay contiendas. Quiero decir, que algunos de ustedes dicen, yo soy de Pablo, otros dicen, yo soy de Apolo, otros, yo soy de Cefas, y aún otros, yo soy de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido?
¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que no he bautizado a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gallo, para que ninguno de ustedes diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, pero no sé si he bautizado a algún otro, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y esto no con palabras elocuentes, para que la cruz de Cristo no perdiera su valor. Entonces, Pablo, había un problema en la iglesia. Uno de los problemas de la iglesia de Corintios es que había divisiones. La iglesia de Corintios tenían divisiones en el sentido de que todos los ministerios que habían dentro estaban separados, en el sentido de que uno, como dice aquí en la palabra, algunos decían que eran de Pablo, otros decían que eran de Apolos, otros decían que eran de Cefas y otros decían que eran de Cristo. Entonces Pablo empieza rogándoles que entre ellos mismos no hubiera divisiones, porque Cristo nunca fue dividido, Cristo siempre fue uno solo. Amén. Entonces, el contraste con divisiones es que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. En lugar de ser apartados, Pablo les piden que sean unidos juntos en una misma mente y en un mismo parecer. Como decía Chloe era una mujer que tenía intereses en negocios, viajaba entre Éfeso y Corintios, y Pablo, como le estaba comentando, Pablo escribió esta carta desde Éfeso, donde la gente de la casa de Chloe lo había visitado y le ha dicho acerca de lo que acontecía en Corintia. Entonces Pablo, por medio de estos versículos, Pablo les pregunta: ¿acaso Cristo está dividido? Iglesia, ¿acaso Cristo está dividido? No está dividido. Amén. ¿Acaso yo, Jan, fui crucificado por ustedes? No fui crucificado por ustedes. Solamente Jesucristo fue el que se crucificó por ti y por mí. Amén. Eso nunca debemos olvidarlo. Que el único que pagó el precio no fui yo, no fueron los pastores, no fueron los líderes en este año, no fueron los consejeros. Solamente el único que ha pagado un precio ha sido Jesucristo. Amén. Y Pablo aquí recalcaba que él no había sido llamado para bautizar. En la palabra sale que él mencionaba que algunos había bautizado, y obviamente, porque es bíblico, lo dice la palabra, que debemos bautizar. ¿Para qué? Para que se cumpla la palabra de Jesucristo, para que seamos nueva criatura. Todos los que creemos en Él, ¿cierto? Seremos nueva criatura y seremos nuevos en Jesucristo. Entonces Pablo recalcaba que él no había sido llamado para bautizar, sino que era para predicar la palabra. Amén. Y tanto así como cada uno de nosotros. Jesucristo en Mateo, antes de irse, ¿cierto?, le dice: esta es la gran comisión, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, a todo ser, y que todo el mundo sepa que Jesucristo es el Señor, y que Él dio su vida por ti y por mí. Amén. El versículo 18 dice: Cristo, poder y sabiduría de Dios. El mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que escudriña estos tiempos? ¿Acaso no ha hecho Dios que enloquezca la sabiduría de este mundo? Porque Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante la sabiduría, sino que dispuso a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pablo, en esta parte, él mencionaba que el mensaje de la cruz
como lo recalca ahí, era una locura. ¿Una locura para quién? Una locura para quien no conoce al Señor. Una locura para aquel que no ha escuchado o no vio a Jesucristo. Porque a veces cuando uno predica o cuando uno habla con una persona que quizás no sabe del Señor, no sabe de la palabra, o no sabe de Cristo, igual yo me ponía en los zapatos de Pablo, porque él pensaba, realmente las personas que cuando él predicaba en Corinto, dirán, este hombre está loco. ¿Cómo este hombre va y predica de una persona que fue crucificada y que le salvó? ¿Cómo es eso? La muerte, cuando hay muerte en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Bueno, y en el Nuevo, cuando a alguien se le daba para matar, había distintas formas. Y una de las peores formas era la crucifixión. La crucifixión era como el peor de los castigos, el peor de los males. Como que la persona había sido como la peor persona del mundo. Pero Pablo no se avergonzaba de eso. Pablo sabía que Dios había dado a su Hijo para morir por nosotros, ¿cierto? Entonces, Pablo recalca que ¿dónde estaban los sabios? ¿Dónde estaban los escribas? ¿Dónde estaban los que escudriñaban los tiempos? ¿Acaso ha hecho Dios que enloquezca la sabiduría de este mundo? Dios pudo haberlo hecho de una forma muy, digamos, sencilla. Quizás Dios podía habernos presentado a Jesucristo con una corona. Nos podía haber presentado al Señor Jesucristo, como lo ha mencionado nuestro pastor, que en la iglesia el pueblo de Israel esperaba a un rey David. Esperaba una persona fuerte, una persona que saliera adelante y que librara al pueblo. Pero Dios permitió que Jesucristo viniera humilde, que viniera tal cual como somos nosotros, tal cual como estás tú, como estoy yo en este momento. Y Jesucristo padeció tantas cosas que yo reflexionaba mediante la palabra. Como les digo, Dios podría habernos presentado a Jesucristo de una forma tan sencilla, pero lo presentó así, humillado. Porque Dios también te quiere a ti humillado, me quiere a mí humillado. Quiere que nosotros también busquemos como Él le buscó. Quiere que también nosotros oremos como Él oró ante Él, con esa pasión, con ese fervor. Abajo, en el versículo 22 dice: los judíos piden señales y los griegos van tras la sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos es ciertamente un tropezadero y para los no judíos una locura. Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Los judíos pedían señales siempre. Cuando estaba Jesucristo también aquí en la tierra, si ustedes recuerdan, ¿cuántas señales no le pidieron al Señor? ¿Cuántas cosas no le pidieron que Él pusiera a prueba? Para que ellos pudieran ver que realmente era Jesucristo. Pero aún así, Dios mostrándole las cosas, Jesucristo mostrándole señales, ellos aún no creían. Estaban cegados, porque aún estaban cegados con su pecado. Aquí Pablo obviamente nos recalca y nos dice: para los llamados, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Para ti, Cristo es poder. Para afrontar tus problemas, Cristo es la solución. Para seguir adelante, Cristo es con quien debemos hablar, con quien debemos conversar. Él es el que nos da la sabiduría cuando a veces no sabemos, porque no somos unas personas inteligentes, no lo sabemos todo, solo sabemos lo justo y necesario. Y día a día Dios nos enseña cada día más, y Dios nos enseña que cada día más debemos depender de Él. Dice en el versículo 25: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Consideren, hermanos, su llamamiento. No muchos de ustedes son
sabios, según los criterios humanos. Ni muchos son los poderosos, ni muchos los nobles, sino que Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes. También Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. Aquí, una vez más, Pablo recalcaba, y le recalcaba a la iglesia de Corintio, que Dios a ellos no lo había escogido por ser los más sabios. Dios no lo había escogido por ser quizás los más ricos en lo material. Dios nos escogió a cada uno, aún siendo débiles, aún faltándonos tantas cosas a veces, no cosas materiales, sino que cosas espirituales. A veces faltándonos el poder, a veces en la misma mañana, y agradezco al Señor por la vida de los varones también, que he visto su perseverancia en orar en las mañanas, porque no todos oramos a las 5:30 de la mañana, no todos nos levantamos de repente, nos levantamos y nos arrodillamos y le pedimos al Señor por el día. A veces eso falla, eso nos falta a veces. Entonces Pablo aquí recalcaba que Dios escogió, cierto, a los débiles del mundo para avergonzar a los fuertes. Esto no significa que usted tiene que ser necio, esto no significa que usted tiene que ser débil, ¿ya? Porque Pablo solamente lo dice porque nuestra espiritualidad, nuestro ser, nuestra alma, solamente es fuerte cuando estamos tomados de la mano de Dios. Amén. Y el versículo 30 y 31 dice: pero gracias a Dios, ustedes ahora son de Cristo Jesús. ¿Cuántos son de Cristo Jesús? Amén. Pueden alzar sus manos. Amén. A quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención, para que se cumpla lo que está escrito: el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Amén. Nuestras obras no son suficientes a veces para agradecer tanto lo que Dios ha hecho por nosotros. A veces nuestra vida no es suficiente para tanto lo que Dios ha hecho. Debemos entender que esto no es por nosotros, no es por ser egoístas, no es por tener esto de que también nosotros mismos que estamos de repente aquí parados arriba, que esto es para nosotros. Debemos recordar que todo lo que hacemos, cada palabra, cada pisada, cada cosa que hagamos quizás hasta con nuestras manos, le pertenece al Señor. Amén. Amén. Y debemos tener eso en claro. La voluntad de Dios a veces es buena, a veces es buena también. No podemos decir que es mala, porque todo lo que hace el Señor a su voluntad es bueno. ¿Qué podemos sacar de este capítulo? Si hay alguna división, si hay algo en tu corazón que tú dices, estoy dividido quizás con mi hermano, si algún ministerio se siente más que otro, o si hay algo que está dividido en la iglesia, en esta hora pídele al Señor que seamos nuevamente uno en Cristo. Los ministerios son muchos, quizás cada uno actúa como, por ejemplo, las mujeres, los varones, los jóvenes, cada uno tiene su actor, cada uno tiene una palabra, cada uno tiene una guía en el año, pero que todo eso sea bajo la misma idea, que estar con Cristo Jesús. Amén. Lo otro, esta palabra también nos habló de que nosotros somos fuertes en Dios. Créalo, usted es fuerte en Dios. Cuando usted piense que es débil en algo, pídale al Señor que lo fortalezca. Cuando a veces no saben algo o a veces tienen miedo con algo, pidamos al Señor siempre. Pablo aquí invitaba a Corinto igual a que fueran unidos, a que fueran una iglesia que pudieran buscar del Señor, una iglesia que no pensaban solamente en ellos,
Porque este era uno de los problemas más grandes en esta iglesia, que solamente pensaban en ellos, pensaban en que ellos eran los mejores, en que ellos tenían todo, en que ellos lo sabían todo, que tenían la sabiduría completa, pero no era así. Porque a veces Dios, por su misericordia, nos da sabiduría, por su misericordia nos da vida, y por su misericordia estamos aquí, y por eso es digno de alabar, es digno de recibir toda alabanza. Y es por eso que también, bueno, ya concluyendo, Dios me hacía sentir que justo antes de este día sábado nosotros tenemos un culto de acción de gracias, ¿cierto? Y ese día nosotros venimos enfocados a agradecer al Señor por lo que Él ha hecho. Por algo también daremos nuestros sobres, obviamente de forma voluntaria, como decía nuestro pastor. También daremos nuestra ofrenda, nuestra alabanza. Cada ministerio al parecer está preparando algo igual. Entonces es para agradecer. Pero este día, mis hermanos, antes que llegue ese día, Dios nos invita a ponernos en orden con Él. Como les dije, si hay algo que está dentro de usted, que está dividido, pídele al Señor que lo vuelva a unir. Si un día usted perdió el amor por Jesús, pídaselo nuevamente, que lo vuelva a enamorar. Si alguna vez usted siente que el fuego del primer amor se está apagando, pídele al Señor que se encienda. Y que cada vez que Dios nos mire con lágrimas en nuestros ojos, que pueda vernos humillados, que nos puedan ver arrepentidos. Yo traje una alabanza y también obviamente pedí que la pusieran aquí en el data. Les quiero invitar a que la puedan escuchar, que la puedan cantar, porque necesitamos de Dios. Entienda esto, iglesia, tú necesitas de Dios. En este tiempo necesitamos de Jesucristo más que nunca. Y si es de ponernos a cuenta el día de hoy, hagámoslo, para que el sábado usted pueda venir con un corazón limpio, con su alma limpia, para poder decirle: Señor, Ebenezer. Hasta aquí Dios nos ha ayudado. Amén. Así que voy a tocar la alabanza. Les pido que por favor